¿Qué circuitos deberían de estar en la Fórmula 1 pero no están? Hay varias pistas icónicas alrededor del mundo en las cuales la F1 nunca ha corrido o corrieron alguna vez pero no han regresado más nunca. Y esta lista es sobre esas pistas icónicas que muchos nos preguntamos por qué no forman parte del calendario. Soy Daniel de Drive Club y en este episodio de la Blacklist hablaremos sobre los circuitos de ensueño que algún día nos gustaría ver en la Fórmula 1. ¿A qué edad te enteraste que estos rascacielos llamados las Torres Petronas le deben su nombre al patrocinante principal del equipo Mercedes? Petronas es la petrolera de Malasia y se toma muy en serio eso de invertir los petrodólares en otras cosas. Estos rascacielos están ubicados en Kuala Lumpur, ciudad que gracias a Petronas fue sede del Gran Premio de Malasia desde 1999 hasta el 2017. El circuito internacional de Sepang es uno de los mejores trabajos que Hermann Tilke le hizo a un circuito de Fórmula 1. Mide 5.5 kilómetros y durante todo el año recibe a varias categorías y realiza eventos, entre lo que resaltan carreras como las 12 horas de Sepang, la GT World Challenge de Asia, los 1000 kilómetros de Sepang y el Gran Premio de Malasia de MotoGP. Este es uno de los circuitos que más la gente desea ver de vuelta en la Fórmula 1. Y como tienen el dinero para estar en la F1, no me sorprendería ver este circuito de vuelta en un futuro no muy lejano. Bernie Ecclestone consideró este circuito como la mejor pista de carreras en el mundo. Obvio, el tío Bernie era el dueño de los derechos del circuito y nadie va a hablar mal de lo que es de ellos. Pero a pesar de esto, el Istanbul Park de Turquía es para muchos el mejor trabajo que Hermann Tilke ha hecho en un circuito de Fórmula 1. Inaugurado en 2005, este es uno de los circuitos más infravalorados del mundo. La vuelta alrededor del Istanbul Park es muy divertida y la curva 8 de este circuito es una de las mejores curvas del mundo. Entre 2005 y 2011, el Gran Premio de Turquía era una carrera inamovible del campeonato mundial. En 2020, Turquía regresó, pero solo para rellenar el campeonato y aún así ganó el premio a la mejor carrera del año. Y por puro mérito, Turquía fue incluida el año siguiente como parte de la legendaria temporada 2021. Desde entonces, Turquía cada día está más lejos de la F1, aunque su circuito sea uno de los mejores y más infravalorados del mundo. El Gran Premio de Alemania del 2019 es uno de los mejores eventos deportivos que he visto en mi vida. Y lamentablemente, esta fue la última vez que la Fórmula 1 realizó el Gran Premio de Alemania. El Hockenheimring fue más de 30 veces sede del Gran Premio de Alemania. El circuito recibió varios rediseños a lo largo de su historia. Y en pantalla te voy mostrando cómo fue evolucionando el trazado con el pasar de los años. El nuevo trazado obviamente es muchísimo peor que el original, pero no deja de ser un muy buen circuito ya que en 2018 y 2019 nos dio a la mejor y a una de las mejores carreras de la década pasada. Pero tan solo imagínate lo interesante que sería ver a la Fórmula 1 actual correr en la versión antigua del Hockenheimring. Por si no te habías dado cuenta, en 2024 ya no existe el Gran Premio de Francia. Y gracias a Dios, ya que el circuito de Paul Ricard muchas veces había sido señalado como uno de los peores circuitos que tenía la Fórmula 1 actual. Francia es un país importante para el mundo automotriz, y tienen a dos pilotos y a un fabricante importante como Renault compitiendo en la categoría. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido que haya un Gran Premio francés. Si Paul Ricard no estaba a la altura, el circuito de Magny-Cours es un muy buen circuito que además había sido usado en el pasado como sede del Gran Premio de Francia. Pero a la hora de hablar de circuitos franceses, hay un detalle muy importante que estamos pasando por alto, y es que el circuito más histórico del mundo queda en Francia y nunca ha sido sede del Gran Premio francés. El circuito de las 24 horas de Le Mans es el circuito más legendario del mundo y es la única joya de la Triple Corona en la que la F1 no ha corrido nunca, ya que el circuito es para el uso único y exclusivo de las 24 horas de Le Mans. Y ha sido así por más de 100 años.
Sé que en este video se vale soñar, y por supuesto sé que sería muy curioso ver a una carrera de F1 en este circuito de 13.6 kilómetros. El problema es que según la reglamentación actual de la FIA, el circuito de Les Artois es un circuito de grado B que únicamente puede ser usado para carreras de resistencia. Fernando Alonso es el único piloto en la historia que ha corrido un Fórmula 1 alrededor del histórico circuito francés, ya que en una exhibición durante las 24 horas de Le Mans del 2021, el asturiano pilotó su Alpine a través del circuito de Les Artois, siendo esta la primera y única vez en más de 100 años de historia que un auto de Fórmula 1 pisa el circuito de las 24 horas de Le Mans. Ver una carrera de F1 en este circuito es prácticamente imposible, pero que la F1 haga un experimento como el que hizo NASCAR y poner a un prototipo a competir en las 24 horas de Le Mans, sé que suena como una idea loca, pero ¿quién dijo que no podría ocurrir en algún día? En Real Racing 3 hay varios circuitos que son buenísimos, pero hay dos que se robaron mi corazón cuando era un niño. Uno es el circuito de Suzuka que hospeda el Gran Premio de Japón y el otro es el circuito de Laguna Seca. El WeatherTech Raceway Laguna Seca es un circuito que literalmente está encima de una laguna seca. Y es de esos extraños casos de circuitos históricos que nunca han hospedado una carrera de Fórmula 1. Laguna Seca destaca por ser un circuito muy técnico. La curva 7 y 8, en bajada apodada como Sacacorchos, es una de las curvas más emblemáticas del mundo y que más uno disfruta pasar por ellas. Si nunca habías oído de este circuito, te invito a ver una repetición de la IndyCar corriendo ahí o de probarlo en cualquier juego de simulador y simplemente quedarás enamorado. Este circuito entra en esta lista ya que pienso que la F1, en vez de estar haciendo carreras en Miami o en Las Vegas, debería de vestirse de culto y hacer un gran premio en uno de los circuitos más técnicos del mundo, a ver qué tan bueno puede ser el espectáculo que dé Laguna Seca en la F1. Siempre nos han dicho que el infierno es un sitio donde nadie quiere terminar. Pero hay un infierno que todo amante de los autos desea con locura visitar a pesar del oscuro pasado que gira alrededor de ese lugar. Apodado como el Infierno Verde, el circuito de Nürburgring es la pista más respetada del mundo. El circuito original medía 28.3 kilómetros y estaba conformado por una parte sur apodada como Südschleife y una parte norte apodada como Nordschleife. El Nordschleife es la versión que hizo popular a este circuito, ya que a partir de 1929 los grandes premios se corrían con este trazado. El Nürburgring Nordschleife ha visto a un montón de pilotos estrellarse contra sus muros, muchos sin recibir daños mayores. Otros sufrieron heridas que los marcarían para toda la vida y los menos afortunados no pudieron salir con vida del Infierno Verde. Casi 70 personas han perdido la vida en este circuito y en una Fórmula 1 en la cual es sagrada la seguridad de los pilotos, este es el único circuito que veo imposible que algún día la F1 vuelva a pisar. Pero tan solo pensar cómo sería ver una carrera de F1 actual dentro del Infierno Verde causa muchísima, pero muchísima curiosidad. Este es otro circuito que quedó en mi corazón de niño gracias a Real Racing 3. Y a ese niño le costaba entender por qué el Gran Premio de Australia no se corría en este circuito si según Internet esta es una de las mejores pistas del mundo. Mount Panorama es un circuito espectacularmente simple. Subes hacia una montaña a toda velocidad, corres alrededor de la montaña y luego bajas de la montaña a toda madre. ¡Joder! ¡Es increíble! Si tienes un juego de simulación que contenga este circuito, tienes que correr en él a juro y verás la paliza que le da a Albert Park, circuito que hoy en día hospeda el Gran Premio Australiano. Pero lamentablemente no todo es historia y diversión. Hoy en día la seguridad va primero y según la Federación Internacional del Automóvil, Bathurst es un circuito de grado 3. O sea que está abierto de vaina porque es un circuito bastante peligroso. Lo que hace divertido este circuito en un simulador es la variabilidad de altitud, los desniveles y lo estrecho que es este circuito, pero al mismo tiempo estos son los factores que lo hacen tan peligroso en la vida real y las razones que alejan a la Fórmula 1 de él, ya que la Fórmula 1 solo compite en circuitos de grado A y este es grado C.
En el 2023, Daniel Ricciardo le dio una vuelta a este circuito en un Fórmula 1 y cuando llega a la montaña te das cuenta que solo hay espacio para un auto y que las paredes están demasiado cerca. O sea, que una carrera ahí con los autos de Fórmula 1 actuales terminaría siendo un Mónaco 2.0 o sería una masacre de autos chocando por todas partes. Pero algo que me causa curiosidad es que Mount Panorama es un circuito que ni siquiera en aquel lejano pasado donde los organizadores de la Fórmula 1 eran medio locos y ponían circuitos en el calendario solo por renombre, ni siquiera en esos tiempos Mount Panorama recibió a la Fórmula 1. Sí recibió al Gran Premio de Australia, mas nunca recibió a un Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Antes de llegar al número 1, quiero saber cuál crees que es la mejor carrera del mundo, ya que el primer puesto de esta lista lo tiene el circuito que para mí hospeda la carrera más entretenida del año. Además, ¿sabías que comentando tu opinión ayudarías muchísimo a hacer que este canal llegue a más personas? Ya que como somos un canal pequeño, el sistema no suele recomendar mucho nuestros videos. Pero tranquilo, que si eres de esos que no te gusta comentar en los videos, no juros debes comentar para apoyarnos. Tan solo con suscribirte o con ver el video completo hasta el final, aportas ese granito de arena que necesita este canal para seguir creciendo. Las 500 millas de Indianápolis es la carrera que más disfruto ver. El efecto rebufo que hay en los óvalos hace que la IndyCar parezca una carrera de GTA Online. Y el escenario principal, el Indianapolis Motor Speedway, es un circuito que está ubicado en un país que hospeda 3 grandes premios, pero ninguna de las 3 carreras es en el circuito más importante del país y con el que muchos americanos se sienten identificados. La necesidad de la F1 de penetrar hacia el mercado americano es algo que siempre ha existido, y no te lo voy a negar. Que la Fórmula 1 tenga un circuito que pase a través de Las Vegas Strip es un sueño húmedo que siempre han tenido los organizadores. Pero el objetivo no es aparentar, sino conectar con el público americano. Y qué mejor manera de conectar con el gringo de raza pura que haciendo una carrera de la forma que a ellos más les gusta. Las carreras de óvalo nacieron en los Estados Unidos y se han vuelto una tradición del automovilismo estadounidense. De hecho, entre 1950 y 1960, la Indy 500 formó parte del calendario de Fórmula 1 como una carrera no puntuable. Esto se hizo ya que si querías venderle la F1 al americano necesitabas ofrecer un espectáculo en su mejor escenario. Actualmente, el Circuito de las Américas parece ser el hogar fijo del Gran Premio de los Estados Unidos, ya que durante toda su historia en suelo americano, este Gran Premio luchó contra la falta de interés que tenía el estadounidense por la Fórmula 1. Una falta de interés que nace debido a ese patriotismo americano que solo tiene ojos para ver carros dando vuelta en un óvalo a toda velocidad. Por ello, si la F1 quiere de verdad conectar con el público americano, quizás una carrera oval en su circuito más histórico es ese condimento que le daría el sabor que le hace falta a la Fórmula 1 dentro de los Estados Unidos. Pero si la F1 no corre en óvalos es por algo, existirán sus razones, pero sin duda ver una carrera oval en Indianápolis o en otro trazado de características similares como Daytona, sin duda es algo que le daría muchísimo más valor y más vistosidad al Gran Premio de los Estados Unidos. Pero como dije, si no lo hacen es por algo, y en un futuro no muy lejano habrá un episodio de Untold respondiendo a esta pregunta. Y antes de que te vayas, quiero que comentes la palabra Indy para que nos ayudes a que este video llegue a muchísimas más personas. Gracias por ver este video.